Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Qué tal su día? Espero que muy bien. Pues hoy tenemos una materia que a algunos les gusta mucho, así que vamos a comenzar. El tema, el siglo XX y el presente de mi entidad, es el inicio del bloque 5. El nombre de la materia, mi entidad. La fecha, 23 de abril del 2020. Tema, mi entidad de 1920 a principios del siglo XXI. De 1920 a principios del siglo XXI. Este año se conmemoran 110 años de la Revolución Mexicana, tras la cual se derrocó al presidente Porfirio Díaz, luego de 30 años en el poder. El movimiento fue iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero, aunque al principio era una lucha, con el tiempo se convirtió en una guerra civil. Años después del conflicto, se inició una nueva etapa, la institucionalización y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo económico, social y cultural. La historia de México en el siglo XX se caracterizó por los cambios políticos en un país que tras años de intentos finalmente entró de lleno en la modernidad. Algo que se reflejó en las propuestas económicas y los intentos de estabilidad. Tenemos nuestra línea del tiempo. Esta línea del tiempo viene en su libro de texto y viene marcado de 1920 a 1940. Uno de los acontecimientos de nuestra entidad es que se crea el Departamento del Distrito Federal para dirigir las 13 delegaciones que existían en 1928. Entre 1940 y 1960 está marcado un sismo que derrumba la columna de la Independencia y es necesario reconstruirla. Esto sucedió en 1957. Aquí no está marcada, ya que lo mencionan como un acontecimiento. En 1940 a 1960 tenemos marcada que se organizan los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Esto fue en 1968. Posteriormente, de 1960 a 1980, tenemos cambia la división política del Distrito Federal. El Departamento Central se divide en 4 delegaciones, que es la Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esto sucedió en 1970. El Departamento Central era el centro de nuestra entidad. ¿Ok? Bien, un terremoto en 1980 al 2000, hay 2 acontecimientos muy importantes que marcaron nuestra historia. Un terremoto de gran intensidad destruye parte de la ciudad. Esto sucedió en 1985. En 1997 se realizan las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal. Posteriormente viene el año 2000. En el año 2000, en 2009, hay una epidemia de influenza, que es el virus AH1N1, y pone en riesgo a la población. Posteriormente, el 29 de enero del 2016, el Distrito Federal cambia su nombre por Ciudad de México. Y las delegaciones ahora son alcaldías actualmente. Una ciudad con multifamiliares y rascacielos. En 1928
Nuestra entidad estaba conformada por un departamento central y 12 delegaciones. En 1941, el departamento central se denominó Ciudad de México. En 1970, el territorio del Distrito Federal quedó conformado por 16 delegaciones. Las zonas alrededor de la Ciudad de México se fueron transformando poco a poco en una zona urbanizada y junto con este cambio también se transformó la sociedad. Pasó de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. A principios del siglo XX, los edificios tenían 4 o 5 pisos de altura. En 1930 se construyó el primer edificio de departamentos que fue de 8 pisos. Ahora es común ver multifamiliares. El primero de estos se inauguró en 1949 y fue el Centro Urbano Miguel Alemán. A partir de 1950 se construyeron edificios muchísimo más altos, como la Torre Latinoamericana, con 138 metros de altura y 45 pisos. Después se construyó la Torre Mayor, que tiene 225 metros de altura y 59 pisos. Ahí tenemos las imágenes de ambas. La construcción de Ciudad Universitaria fue en 1950 y fue una de las aportaciones más importantes de la arquitectura del siglo XX. Las primeras instalaciones del Politécnico Nacional estaban en una ex hacienda, pero por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, en 1932 se fundó el Poli, lo que hoy conocemos como el Poli. En 1968 se construyeron la Villa Olímpica, la Alberca Olímpica y el Gimnasio Juan de la Barrera, y fueron construidos especialmente para los Juegos Olímpicos de 1968. Aquí tenemos las imágenes de cada uno de estos edificios, de estas construcciones. Todos estos edificios hablan de la historia de nuestra entidad. Los transportes, otro de los temas son los transportes. El transporte en nuestra entidad ha cambiado conforme a la demanda de crecimiento y modernización de esta urbe. Inició con carretas individuales y luego las colectivas tiradas por mulas, hasta los sistemas eléctricos subterráneos o de grandes unidades que imitan modelos internacionales. En 1918 los carruajes eran tirados por caballos. En 1924 se empiezan a utilizar los coches. En 1930 se contaba con 21 rutas de tranvía. Recuerden que el tranvía empezó desde antes del siglo XX, a finales del siglo XIX. En 1969 se inauguró la primera línea del metro. Actualmente hay 12 líneas. En 2005 se inauguró la primera línea del Metrobús a finales de enero del 2016. Actualmente se inauguró la línea 6. En 1970 había en la Ciudad de México cerca de 700,000 vehículos y para 1990 ya eran más de 4 millones. Esta cantidad de automóviles contribuyó en gran parte a la mala calidad del aire y al congestionamiento vial. El último tema que viene el último subtema es la vida cotidiana. Las nuevas tecnologías, la construcción de infraestructuras, los fenómenos naturales y la migración han cambiado la vida de las personas. Actualmente los electrodomésticos forman parte de la mayoría de los hogares y facilitan las labores de limpieza y de cocina. Gracias a Internet podemos comunicarnos con varias personas al mismo tiempo. Los transportes y las carreteras han mejorado y cada vez es más fácil ir de un lugar a otro en menor tiempo. Esto ha facilitado que visitemos más lugares para divertirnos. A pesar de estos avances, aún existen muchas desigualdades y las personas migran a otras entidades o países en busca de mejores condiciones de vida. Pues eso es todo.
los temas y subtemas que vienen y que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, les encargo que hagan las actividades, todas las actividades de mi entidad, así como las otras. Este tema ya vienen incluidas en esas actividades, nada más lo queríamos aclarar un poquito. Bien, les recomiendo que vean estos documentos sobre la historia del transporte en la Ciudad de México y otro video de la Secretaría del Medio Ambiente. Al igual, quiero comentarles que el domingo 26 de abril por YouTube Xcaret a las 17 horas pasará un espectáculo sobre México a través de su historia con música y bailables. Te lo recomiendo mucho. Bueno, mis niños, pues hasta mañana y recuerden que los quiero mucho. Mucho, mucho. Besos virtuales y descansen.